¿Cómo son percibidos los valores en la filosofía de Ortega y Gasset? Bueno, Ortega tiene una visión de los valores muy insertada en la problemática española de su época, ¿no? Una época muy conflictiva, de transición. Ortega vive en la etapa previa de la Guerra Civil y vive parte de la Guerra Civil Española, y en ese marco es que Ortega elabora su obra filosófica. En ese sentido es una visión de los valores muy encarnada en los problemas de la España de la época, ¿verdad? Y es así como Ortega lo ve, unos valores muy universales, humanos. Es un humanista radical, Ortega. No ve los valores como algo etéreo, sino en sus circunstancias, ¿no? Tal como él ve la filosofía, ¿verdad? Y cómo él define al hombre, ¿verdad? El hombre, dice, es el ser en las circunstancias que le toca vivir. Y en ese sentido los valores para Ortega son valores que responden o quieren responder a la problemática humana, a la problemática de su época, obviamente, una época de crisis en España, y a la problemática más universal del hombre europeo. ¿Qué dice él de la vida, del valor de la vida? Ortega es un vitalista, muchos lo consideran un autor que ve la vida humana y la vida en la tierra como lo más esencial y como lo que marca la pauta del ordenamiento histórico. En ese sentido, todo debe jugar en torno a la vida. Para Ortega todo va en torno a la vida, ¿verdad? Y a las fuerzas vitales que mueven, digamos, al universo. Entonces ese es el vitalismo, ¿no? Orteguiano, ¿sí? Manuel García Morentes sitúa los valores en una tercera esfera ontológica. Sí. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto? Es que García Morentes es de los más clásicos del pensamiento español, ¿verdad? Es muy kantiano, García Morentes, y en ese sentido está pensando siempre él en cómo los valores trascienden el momento actual, ¿verdad? Y se trasladan a otra esfera de la vida más trascendente, ¿verdad? Más universal. Entonces, García Morentes, comparado con Ortega, obviamente es más universal, más clásico, digamos, y su visión es más kantiana de los valores, ¿verdad? Más anclados en la trascendencia que puede tener el valor para la vida humana, y cómo este valor puede marcar no solo a la persona concreta ahora, sino, a diferencia de Ortega, para quien cuenta mucho la persona de ahora en este momento, García Morentes piensa más en el futuro, más a nivel universal, en la línea de Kant. O sea, cómo dice Kant, cómo hacemos que mi norma de conducta ahora sea universalizable. Ese mismo lema lo tiene García Morentes, y esta es la concepción que tiene de los valores. Julián Marías habla de una extraña presión que ejercen los valores. Claro, Julián Marías es muy semejante desde mi punto de vista, a García Morentes, muy a la misma línea, digamos, solo un poco más moderno, digamos, en sus enfoques, ¿verdad? Marías piensa que los valores deben arraigar en la vida de las personas, obligando a que las personas hagamos algo, ¿verdad?, en función de ellos. O sea, nos presionan para obrar bien, ¿verdad? Un poco esto tiene que ver con el compromiso de Marías en la Guerra Civil, ¿verdad?, con los republicanos. Casi era un imperativo para intelectuales como él pelear por la República, y era un asunto de valores. O sea, los valores obligaban a ese compromiso con el bien común, ¿verdad? Este es el imperativo. También es un poco kantiano también Marías, pero más en una línea de el compromiso, cómo nos comprometemos con una causa, ¿verdad? Y los valores nos obligan a ese compromiso. Para ellos, ¿los valores son o no son? ¿Es un problema ontológico? Para García Morentes y para Marías es un asunto ontológico, ¿verdad? Para Ortega es existencial. Ortega está más en la línea de la existencia, el existencialismo es más la línea de Ortega. Algunos lo consideran un antecedente, un antecesor, ¿no?, del existencialismo. En ese sentido es menos ontológico, ¿verdad?, en el sentido que está menos arraigado en el ser. Para García Morentes y para Marías los valores son un asunto más ontológico, tienen que ver más con el carácter entitativo de la persona, con cómo la persona es, ¿verdad? Por ahí va la línea de ellos, menos en Ortega. Ortega se metió menos a las cosas metafísicas, de hecho un poco le rehuía a la metafísica Ortega. ¿Cuáles pudieran ser a su juicio las principales teorías axiológicas, las principales ramas de las teorías axiológicas? Bueno, para mí la principal es la kantiana. El pensamiento kantiano para mí es, en la época moderna sobre todo,
¿verdad? Es el eje de pensamiento moral moderno, Kant. Todo lo que viene después es kantiano, después de él, ¿verdad? Hacia atrás está Sócrates, obviamente, el pensamiento clásico griego, que también tiene una axiología muy fuerte, ¿verdad? Pero en la época moderna es sin duda Kant con esto que acabo de decir, ¿no? Tomar siempre al ser humano como fin, nunca como medio, ¿verdad? Y obrar siempre como si la máxima de comportamiento fuera universalizable, ¿verdad? Es un gran reto, ¿verdad? O aquello que decía Kant también, ¿verdad? La ley moral ignívere y el cielo estrellado sobre mí. O sea que estamos obligados a ser buenos, ¿verdad? Claro, es una exigencia que poca gente cumple. Y el mundo moderno nos enseña que las personas muchas veces son malas, ¿verdad? Entonces, eso lo iba a cuestionar según lo que tanto Kant, ¿verdad? Tenía razón. Pero de todas maneras es un autor muy interesante y muy exigente en cuanto a la ética. ¿Cuál es, a su juicio, el estado de los valores en nuestra sociedad de El Salvador actualmente? En una crisis muy severa con un predominio de antivalores, ¿verdad? Los antivalores han arraigado mucho en una sociedad como esta. La muerte, el odio, el desprecio hacia los demás, el éxito fácil, ¿verdad? A expensas de los más débiles, el abuso, la prepotencia, el consumismo, pensar que el que tiene más es más, ¿verdad? Estos antivalores han arraigado mucho y hay que limpiarlos, ¿verdad? Y barrerlos para que arraiguen nuevos valores, ¿verdad? No es fácil la tarea de arraigar nuevos valores. Hay quienes piensan que es fácil. Es una cosa de buena voluntad. Antes hay que hacer una tarea de limpieza, ¿verdad? De lucha contra los antivalores para luego en esa tierra fértil poder sembrar valores nuevos, ¿verdad? El respeto a la vida, la dignidad de los demás, el respeto a los más débiles, ¿verdad? La tolerancia, el respeto a la ley. Esto tendría que arraigarse, pero yo me temo que va a durar un buen tiempo. No creo que sea una cosa fácil. Soy pesimista en la línea kantiana, ¿verdad? Soy muy pesimista acerca de cómo los seres humanos podremos ser buenos, ¿verdad? De manera tan rápida como muchos quisiéramos. ¿Cuál debe ser el rol de la escuela en este tema de valores? Limpiar los antivalores, sacudirlos, ¿verdad? Barrerlos de la conciencia colectiva e implantar otros valores, ¿verdad? Implantar estos valores de los que he hablado, desde la pequeña infancia, ¿verdad? Hasta la edad adulta. No puede ser que un niño salga de la escuela o un adolescente salga de la universidad odiando a los semejantes, ¿verdad? O queriendo, con su carro, si lo tiene, atropellar a quienes se le cruzan en el camino, ¿verdad? Eso, ahí la escuela fracasó y la universidad fracasó si de sus aulas salen malas personas. Entonces yo creo que el gran fracaso de la escuela ha sido no haber logrado crear buenos ciudadanos, ¿verdad? Respetuosos de los demás, respetuosos de los más débiles, ¿verdad? Garantes de la vida de los demás, ¿verdad? Creo que por ahí viene el fracaso de la escuela. Entonces, tenemos un reto muy fuerte los que estamos en educación. ¿Cómo se pueden enseñar esos valores si afuera en la sociedad los jóvenes y los niños viven esa sociedad de antivalores, ¿verdad? ¿Cómo se pueden...? La enseñanza es un elemento, ¿verdad? La enseñanza teórica, digamos, las definiciones, ¿verdad? La raíz filosófica de los valores, pero está la práctica, ¿verdad? Hay que fomentar en la escuela la práctica de los valores. Si la escuela fomenta la violencia en sus aulas y el abuso y la prepotencia, no puedes esperar que los niños cuando salgan a la calle sean niños pacíficos. Lo mismo pasa en la familia, si en la familia se fomenta la agresividad y el desprecio, no puedes esperar cuando los niños salgan a la calle no desprecien a sus semejantes. Entonces es un asunto de práctica, más que de enseñanza, digamos, teórica. Creo que por ahí hemos fallado también. Hemos insistido mucho en la parte conceptual y los valores son un asunto de vida. Entonces poco habría que retomar a Ortega, ¿verdad? Por más que la discusión ontológica sea muy buena, ¿verdad? El asunto vital es más importante en el tema de los valores. Entonces, ¿cómo hacemos que los valores se conviertan en una norma de vida? ¿Verdad? Eso nace en la escuela, obviamente, pero también tiene que llegar a la familia, tiene que llegar a la sociedad, tiene que llegar al Estado y a las instancias públicas, ¿verdad? De modo que al final toda la gente tenga máximas de comportamiento inviolables. Por ejemplo, el respeto a la vida de las personas, ¿verdad? Cuando uno ve que en México, por ejemplo, quemaron un casino, ¿verdad? Los Zetas me parece que fueron, uno se queda espantado porque dice, ¿y estas personas por qué no respetan la vida? ¿Por qué su criminalidad lo lleva a despreciar la vida de los demás, verdad? Cuando podríamos esperar y desear que cualquier persona respete a otro. Entonces, cuando se quiebra el respeto a la vida de los demás, entonces la sociedad está como en un bache, ¿verdad? Ontológico, a eso sí, ¿verdad? Que nos anuncia nada más violencia y agresividad. Entonces tenemos que salir de ese bache. Y la escuela debe jugar un papel importante. Cuando se dan algunos esfuerzos
legislativos, ¿verdad? Este año recientemente se aprobó la ley marco de convivencia ciudadana. Sí. ¿Verdad? Más que todo basado en aquel caso de un señor que fue asesinado por pelear en un estacionamiento en una colonia. ¿Qué esperanza tiene una ley en una sociedad donde priman los antivalores? Poca viabilidad, ¿verdad? El problema de las leyes en este país, de muchas leyes que no tienen aplicabilidad. Las instancias encargadas de hacerlas cumplir no funcionan, no tienen la capacidad suficiente para hacerlas cumplir. Y esta ley de convivencia es una de tantas, ¿verdad?, que al final hace preguntarse si el Estado tiene la capacidad de hacerla cumplir. Vámonos a otras, por ejemplo, la ley que penaliza el uso de celulares en los carros, ¿verdad? Lo usual es ver a gente hablando por celulares, o sea, la ley no tiene viabilidad. O la ley que penaliza fumar en lugares públicos, igual, pero la gente sigue fumando. Es decir, lanzar leyes que al final nadie cumple. Entonces eso, desde mi punto de vista, delegitima al Estado, porque un Estado que pone una ley y no la cumple, ¿verdad?, se convierte en la mofa de la sociedad, ¿verdad? Entonces la gente se burla de la autoridad, ¿verdad? La gente se burla del Estado. Eso no podemos permitirlo. Para mí, cuando una ley se implementa, antes debería estar claro si se tiene la capacidad de hacerla cumplir. Y si no, mejor no implementarla. Entonces el caso de la ley de convivencia ciudadana es un problema, pues, que no se pueda cumplir en una sociedad tan violenta como la nuestra, ¿verdad? Quizá yo aprovecho esto para quienes vean este video, de llamar un poco a la conciencia, ¿verdad?, de la gente, de cómo podemos hacer daño a los demás, ¿verdad?, y cómo podemos fomentar de diversas maneras la violencia, porque no solo matando se hace violencia, esa es la parte más grave. Pero cuando se desprecia a una persona débil, cuando se abusa de una persona que está en la calle, cuando se desprecia a un niño, cuando se abusa de un niño, ¿verdad?, cuando se abusa de la sirvienta, ¿verdad?, o de la muchacha, como se dice ahora, ¿verdad?, cuando no se le reconoce su derecho, ahí estamos haciendo violencia. Entonces, cuando en la clase no se tolera la opinión de un alumno, la disidencia de un alumno, ¿verdad?, estamos provocando violencia. Entonces, tenemos que prepararnos quizás y reeducarnos en el tema de cómo respetamos a los demás, en toda su integralidad, ¿verdad? Es un trabajo cuesta arriba, y ustedes y yo que estamos en el tema de la educación, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una responsabilidad enorme en crear una nueva visión de la vida, ¿verdad?, basada en el respeto a la dignidad de los más débiles. Yo creo que ese es un criterio muy sano y muy bueno para edificar una sociedad distinta.